¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles e invitarlos para que sigan con nosotros en esta nueva edición de Válvula de Escape. Muy bien, don Alfredo. Estamos bien. Estimado, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Y vengo muy preparado, vengo con un paquete así grande de trigo. Usted sabe cuando para que las gallinitas, Vamos a tirar. para que las gallinitas, los gallos cacareen, hay que tirarle trigo, ¿no? Sí, exacto, Ya, exacto. usted es un buen gallo. Bueno, vamos. Le voy a tirar triguito. Vamos a ver qué es lo Espero que vamos. cacaree, pero fuerte. Vamos a ver, ¿qué es Ya. lo que pasa? Hoy día leí en la prensa nacional que hay un proyecto de ley muy interesante que tiene que ver con las dietas que reciben los presidentes que ya dejaron sus cargos, los presidentes de la República. ¿Tú sabes cuánto es la dieta? Con Pito y Laucha sobre 20 millones de pesos. No, es un error. Con el auto y No, todas las no, cosas, no, hablemos de la dieta. Ah, ya. No son- de otras regalías que puedan tener. Son como 12 veces. 7.348.000 pesos. Esa es la cifra Muy exacta. bien, muy bien. Ya, esa es la cifra que recibe el expresidente Frei Ruiz Tagle, Sí. porque Elwin falleció, Claro, el expresidente Lago sí. y la expresidenta Bachelet, porque también falleció Piñera. Piñera. La propuesta que hay es que se acaben a partir de ahora las dietas especiales para los presidentes de la República y se le otorgue una pensión de vejez acorde a las pensiones de vejez que hay en Chile. ¿Ya? ¿Por qué dice este parlamentario? Dice, ¿por qué se privilegia a unos por sobre otros? Si todos los chilenos y las chiletas somos iguales. Todos los jubilados tienen una pensión baja. Y propone, en este proyecto de ley, que obviamente los diputados no pueden presentar. Él dice, yo se la llevo al gobierno y el gobierno no puede negarse. Porque este es un tema que ellos están promoviendo la igualdad entre todos. Dice. Sería inconsecuente que no lo presentara. Y dice que esta pensión de vejez debe ser solicitada por el expresidente o la expresidenta si quiere recibirla. Y si no, no la solicita, no. Yo encuentro que por fin están apareciendo algunos políticos decentes. ¿Ya? Porque además está diciendo que este parlamentario que cuando se va a hacer la rebaja de sueldo que se planteó cuando el presidente Boric era parlamentario. ¿Te recuerdas tú? Sí. Era rebajarse a la mitad de la dieta de lo que es hoy día. O sea, estamos hablando de, en vez de ganar 8 millones y un poquito más, ganar 4 millones y tanto. Lo cual no es una mala cantidad, lo cual es acorde a un cargo importante como es ser parlamentario, como es ser, porque tampoco aquí se trata de, ¿no es cierto?, de pagarle como gana hoy día un concejal, 800.000 pesos. Que también yo considero que no es una cifra adecuada para un cargo de esa naturaleza, aunque sea poca la pega que tenga. Pero es mucha la responsabilidad. Por ello te digo, tú siempre, y en las conversaciones que tenemos con Alfredo, sobre todo cuando tomamos cafecito, es que la clase política, ¿cómo la calificas tú? Una manga de delincuentes. Lo dijo él, ¿eh? Yo no lo he dicho. Yo lo digo. Mira, el Código Civil dice que el que miente es un delincuente. Yo una vez trataron de ¿Eso llamar dice a el Código Civil? Sí, léalo. Voy a leerlo, voy a leerlo. Léalo. El que miente está cometiendo un delito. Exacto. Y el que comete delito Es delincuente. es delincuente. Así Ya. es simple. Entonces, este asunto viene de muy atrás. Los parlamentarios primero ofrecieron achicar el número de parlamentarios y resulta que a la semana siguiente aumentaron los números. Vino un estallido social. Todos cacarearon con el disco. Me disculpo de la gallina. Todos cacarearon. Hay que bajar los sueldos, hay que esto. Íbamos a ser, se terminaba la corrupción en Chile, íbamos a ser el país de la maravilla. Pero los delincuentes, ¿cuándo van a hacer una ley que los perjudique? Ellos siempre cuando hacen una ley, y si me pillan a mí,
Entonces hay que hacer leyes que te manden a hacer clases de ética, ¿ya? O te manden a libre, detenido en la casa, todo ese tipo de cosas. Entonces tú te preguntas, ¿para dónde vamos con esta clase política? ¿Para dónde vamos? Pero ¿cómo cambiamos eso? Bueno, Porque resulta que cada cierto periodo hay elecciones en que se reeligen los mismos algunos y otros son nuevos los que aparecen. Y los que votamos, que somos las personas, que somos los mismos como tú, como yo, que alegamos contra los políticos, pero concurrimos las urnas a votar. Yo sé que tú vas a cumplir con tu voto, pero lo anulas. yo la no. Lo sé. Pero hay mucha gente que vota, Claro. pero despotrica contra este tipo de situaciones. ¿Cómo cambiarlas si lo que tienen que cambiar las leyes son los mismos que hoy día están manteniéndolas intactas? Bueno, de partida tenemos que empezar a cambiar los partidos políticos nuevamente, para que el partido político tenga la decencia. Tú tienes tus años, los dos tenemos nuestros años. Ya, antiguamente, antes del 73 y hablemos por allá por el 60, uno pasaba por cualquier partido y había gente discutiendo, peleando, y es por eso que la gente, por decir aquí en Iquique, no sé, tú eres de Antofagasta, aquí en Iquique la gente votaba por un Valente Rossi que había sido antiliberal y se pasó al Partido Comunista, o un Bernardino Guerra que había sido comunista, se hizo. Pero las personas creían, los partidos políticos trataban de llevar la mejor gente, de partida, en el caso por ser municipal. Acuérdate que el alcalde y los regidores no recibían dieta, no recibían nada. No, pues, y los parlamentarios recibían una dieta, pero era de acuerdo a si asistían o no Exacto. a las sesiones parlamentarias. Claro. Pero hoy día, por Entonces, ejemplo, volvió. por ejemplo, hubo una ceremonia muy importante en Iquique, donde estuvo la ministra del Interior. Y andaba un diputado paseándose en esta ceremonia. Y se supone que hoy, porque este programa lo hacemos el día jueves, se supone que hoy todavía están trabajando en el Parlamento, porque ellos tienen un horario de trabajo muy ad hoc. Trabajan de lunes a jueves. ¿Te puedo hacerte una consulta? ¿Sí? ¿Estás imitando a Bombo Fica? ¿Por qué? Porque mira el chiste que vienen a contar que ellos trabajan. Bueno, Oiga, diga, el señor Trizotti hoy día andaba de punta en pie, como decía mi abuelita, de blanco ahí, está en campaña. ¿Y tú crees que a él le preocupa? Nada, porque sabe que no puede ir a la próxima reelección. Podrá ir a otro cargo. Pero su elección es el otro, le falta para claro, ser reelegido. Bueno, pero eso es la frescura. Pero eso pasa. Eso pasa. Cuando tú ves en el Parlamento, y ayer escuchaba a la Jimena Rincón, ya que antes era demócrata cristiana, y ha pasado por todos lados, y el día menos pensado va a pasar por, no sé, por los militares. Pero yo te digo una cosa, si mientras los partidos políticos no sean consecuentes, antiguamente el señor que era liberal era orgulloso de ser liberal, radical, socialista, comunista. Pero hoy día fíjate que uno de los partidos que estaba quedando hasta último, uno de los partidos que estaba ordenadito y todo, que era el Partido Comunista, ya el partido se desarmó. Hoy día está dividido. ¿Y para qué decir los demás partidos? Pelean entre ellos mismos, se dan abrazos y se entierran la cuchilla. Entonces tú pretendes arreglar el país. Nosotros no vamos a arreglar nunca, claro, mientras no arreglemos. Es que aquí vamos a entrar en un tema que siempre yo lo menciono. Los partidos políticos no trabajan por el bien común, que somos nosotros, las personas, las personas que los elegimos a ellos. Ellos trabajan por el bien político o por el bien de su partido. Bueno, y una vez que son elegidos diputados, senadores, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales, core, una vez que son elegidos, se olvidan que la gente que los eligió le dio la confianza y creyó en ellos que van a hacer lo que necesitamos nosotros. Por ejemplo, mejorar las pensiones de los jubilados. Por ejemplo, mejorar el sueldo mínimo.
Por ejemplo, entregar casas dignas a quienes no tienen una vivienda. Por nombrarte tres cosas. Por eso yo digo que empezar a partir por los partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque el partido político no puede llevarse al tipo que le puso la botella de vino y está regulando, ¿no es cierto? Y listo, y a eso lo llama el candidato. Es por eso que tenemos la calidad de político que tenemos. Oye, yo me acuerdo que hubo uno que llegó a ser diputado, ¿ya? Y no tenía cuarto medio. Entonces hizo el cuarto medio laboral y al señor que tomaba los exámenes le dijo, si me dais ¿El visto bueno? el visto bueno, tenéis tu botellita de whisky. Se murió ese que también sacó un título de periodista en esa universidad que regalan los títulos, y nunca le pagó la botella de whisky. Esa es la etapa de candidatos. Esos son los candidatos que tenemos. Ves tú, después del estallido social aparecieron un montón de partidos políticos. ¿Ves tú cuál ha sido? Hácete de los candidatos, de los que están en la municipalidad. ¿Cuál ha sido su trabajo? ¿Cuál ha sido el proyecto que le hayan presentado al señor alcalde? No siento bien, el señor alcalde esto, otro. Cero. Pero como dice Jorge Silva Menor, andan en la tortita, creando proyectos para ver cómo voy. Fíjate que puede ser que acepten venir los señores que estaban instalando las cámaras estas ya. ¿Dónde? ¿En el barrio El Morro? No, en diferentes partes, porque presentaron unas listas chaucas que la gente estaba viendo esas cámaras que no sirven para ninguna cosa. Cámara de seguridad en los barrios. Cámara de seguridad. Ya que hay varios que se la dan de dirigentes, ¿ya? Y los señores dejaron votar la pega. Primero dijeron que las cámaras no valían y dos, no le pagaron. Entonces, esa es la gente que está en los partidos políticos y debe ocupar, ya metido en diferentes... Es que parece, Alfredo, que estamos en un círculo vicioso. Claro. Porque mira, hasta el 11 de septiembre del 73, el 90% de las personas mayores de edad militaban en partidos políticos. Los partidos políticos eran fuertes, eran potentes y, como bien dices tú, buscaban a sus mejores militantes para llevar los candidatos o candidatas. Hoy día los partidos políticos no representan más del 3% de la población. Primero. Segundo, antiguamente, hasta antes del golpe de Estado, los partidos políticos se financiaban con cuotas que pagaban los militantes. Claro. Tú eras militante de un partido y tenías que mensualmente pagar una cuota para ayudar a financiar tu partido. Pues bien, ahora no, porque ahora el Estado es el que les paga, le entrega fondos a los partidos y le paga sueldo a las directivas nacionales de los partidos. Reciben un sueldo. Y ese sueldo no es menor, estamos hablando entre 4 o 5 millones de pesos. Es decir, negocio redondo, armemos un partido, nombremos los dirigentes y echemos la platita por ellos. Entonces, ¿cuándo tú vas a cambiar la mentalidad? Nunca. Si son verdaderas empresas. Claro. Y para más remate, cuando hay elecciones, yo conozco un amigo que va en todas las elecciones. Va en todas. Manda en Tacna a hacer, porque en Tacna hacen calendario. En los calendarios reparte como ya loco. Ya sé de qué están hablando. Ya, reparte es como un loco. exboxeador. Él sabe que no va a salir. Pero va a sacar 200 votitos, 200 me corresponde. Bueno, además me olvidé ese detalle. Sí. Hoy día tú recibes, después que terminaron las elecciones, aunque no hayas sido elegido, te devuelven parte del dinero que tú invertiste en propaganda, de acuerdo a la cantidad de votos que tú sacaste. Entonces recibes 1.000 pesos por voto. Sacaste 600 votos, son 600.000 pesos. Y gastaste 100 lucas en los calendarios. Te quedaste con 500 lucas en el bolsillo. Y te conseguiste del amigo de la esquina que te da la factura. Bueno, pero esas son las leyes que tenemos en este país. Por eso ¿Y quién hace las leyes? Los mismos delincuentes. Cuando tú dices delincuentes, ¿te refieres a los diputados o a los senadores? Claro, lógico. Incluido el presidente de la República, porque el presidente también te prometió esto y no te cumple. Entonces, si ese es el problema, en Chile perdimos la confianza. Y cuando un país pierde la confianza en su gente, estamos perdidos. Fíjate que el Perú, con todos sus malabares, cosas por el estilo, en algo uno le envidia.
que cuando pillan al presidente por causa de malabares, para afuera, listo. O el diputado, o el senador, para afuera. Aquí no, al contrario, los premios. Como el señor que fue condenado y ahora se anda luciendo. Esa es la calidad que tenemos de políticos. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, Cardemil, pero tú hablas de política, pero no votas. Yo no voto, cumplo con ir, pero anulo el voto. O sea, votas, pero lo anulas. Claro. Distinto es no votar, es no ir. No, yo voy y le coloco, tenía una apuesta con un amigo a quien le publicaban lo que le colocaba mal voto. Nunca con grosería. Pero sí, no sé. ¿Alguna palabrota? Alguna cosa, pero no con grosería, sino la manera. Yo, mira, a mí me da vergüenza. Hoy día no hay institución creíble. Las juntas de vecinos andan como las tristes. Hay algunas muy buenas, debemos reconocer, como el caso de la reparación del Morro, hay otra por allá, los Puques por allá, ya. La Jorge Nostroza. La Jorge Nostroza. La población donde yo vivo, que es la Nueva Claro. Historia. Por eso digo, pero esa gente... Pero son las menos. Pues. Y tú sabes, yo he estado conversando con varios de ellos. Y yo le digo, ¿ustedes están acumulando? No, compadre. No, si con eso yo no me trato. Nelson, que estuvo hoy día que creo que le llevaba una carta a la ministra para denunciar justamente la desidia de las autoridades en relación a las juntas vecinales. El incumplimiento. ¿A qué autoridades le llevan? Se lo entregó a la ministra. A la ministra del Interior, Sí. que estuvo Claro. acá en Iquique. Que la cifraron, dicho sea de paso. Ya. ¿Ya? Bueno, vaya a dar resultados, no sé. Pero resulta que esa es la historia. Son las autoridades que mantienen esto. ¿Por qué? Porque piensan en el voto. Piensan en el voto. Yo te vuelvo a repetir, no piensan en el bien común, piensan en el bien personal, en el bien político, Claro. En el bienestar de ellos y se olvidan de sus electores, Claro. que son precisamente quienes le entregaron la confianza y el poder para que hicieran las cosas que uno no lo puede hacer. Claro. Pero vemos que lamentablemente, fíjate que me dejaste pesimista, de verdad. Porque yo te escucho, yo hablo y trato de ver hacia adelante y veo todo negro. Pero, No veo posibilidad alguna de que en algún minuto salga, por ejemplo, una buena ley en la reforma de pensiones. Por ejemplo, que salga una buena ley en la reforma monetaria, económica, la reforma tributaria que se llama. Y me voy a quedar un ratito en este último. Fíjate, están ahora queriéndole aumentar los impuestos a quienes tienen sueldo que van entre 3 y 4 millones de pesos. Que no es un sueldo para hacerte rico, ¿no? ¿ya? Es un sueldo digno. Porque no me digas que el sueldo mínimo no es un sueldo digno. No, pues, es indigno. Es indigno, ya. Porque un sueldo mínimo, aparte de ser mínimo, no alcanza. Simplemente no te da. Pero quieren, como no, los señores ricos, que son así poquito en Chile, son alrededor de 10, no quieren pagar más impuestos. Dice que ellos ya es suficiente con lo que pagan. Y resulta que la fortuna que tienen los 10 familias más ricas de Chile equivale a más de 40.000 millones de dólares y equivale al 20% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Es decir, ellos acumulan tanta riqueza que están muy cerca de lo que tiene todo el país para que el país viva. Bueno, por eso... Y son 10. Bueno, y el país son 18 millones. Pero esos 10... ¿Por qué ellos, cuál es su problema en pagar más impuestos? No, si no tienen problema. Si sabes cuál es el problema, que estos políticos ya van para allá y le golpean, oye, necesitamos tanto para la campaña, tanta plata para esto, tanta plata para esto otro. Y ese señor rico te da la plata. Una vez Farca, en relación a la Teletón, les dijo, den con la plata de ellos, porque dan plata. Oye, tal empresa dio tantos millones, pero resulta que lo descuentan los impuestos. Por supuesto. ¿Ya? Entonces Farca le dijo... Hay una ley de donaciones. Claro, Farca le dijo, pero den con la plata suya, no con la plata de todo el mundo. Entonces, esa es la historia.
Entonces no es culpa del empresario, es culpa de la delincuencia política que tenemos. Porque son ellos para quedar bien y después ir a golpear a la puerta, oye, mira la campaña, cuádrate. Sí, te vamos a hacer una ley para que esa plata la Pero en recupere. otros países, como Estados Unidos, ocurre todo lo contrario. Los ricos están diciéndole al Estado, ¿Sí? que obviamente el Estado somos todos nosotros, en el caso de Estados Unidos son todos los norteamericanos, le están diciendo, cóbrenos más impuestos a nosotros, no le cobren a la clase media ni a los pobres. Nosotros estamos dispuestos a pagar más impuestos. Pero sí, oye, si ese... Porque mira, si tú tienes la fortuna que dejó Sebastián Piñera de 2.900 millones de dólares, ¿tú crees que la familia de Piñera va a tener algún problema en los próximos 100 años? No, Porque $1 millón hoy día son 980 millones de pesos. claro. $1 millón. Y tiene 2.900 millones de dólares. Es decir, se mueren la señora de él, se mueren los hijos, Sí. se mueren los nietos, se mueren los bisnietos, los tataranietos, y así seguimos. Y la fortuna va, no solamente no va a disminuir, sino que va a aumentar. Porque ellos buscan triquiñuelas para no pagar más impuestos y se pescan sus dineros y se los llevan a los llamados paraísos fiscales. Bueno. Donde, claro, pagan cierta cantidad de dinero al dueño de ese Claro. paraíso fiscal, pero que equivale a 1/3 de los impuestos que debieran pagar en su Bueno, país. pero acuérdate que el mismo Y Piñera echaba perico contra que eso debería desaparecer. Bueno, pero existe. Bueno, él está fíjate, en, yo te voy a su contarte- plata está en los paraísos Yo te voy a fiscales. contarte, ya que te saqué a Farca, me acordé de un asunto que me contó un dirigente. A un dirigente le tocó ir en una huelga, una posible huelga en uno de los puertos que tiene Farca. Ahí En Caldera. En Caldera. Entonces, la gente estaba pidiendo que lo aumentaran a un 7%. El gerente que tenía no la decía, el 5%. Bueno, mandaron a buscar a este dirigente internacional. Fue, habló con los trabajadores y pidió una reunión directa con el señor Farca. El señor Farca le dijo, ¿cuál es el problema? Pero si yo le dije que le aumentaron un 20%. Ah, sí, lleguemos a un acuerdo. Le dijo. Vayan de los trabajadores, que le vamos a aumentar el 15% y le vamos a dar un préstamo para reconstruir sus casas, porque justo había habido el terremoto. Oye, cuando llegó allá, se encontró que la gente, poco menos que quería levantar el anda a Farca. Pero Farca dijo una gran verdad. Yo prefiero tener un trabajador bien pagado porque sé que ese trabajador me va a cuidar y me va a producir más. Pero ese trabajador que está mal pagado, está mal comido, tiene problemas familiares, tiene todas estas cosas. Entonces, ¿cómo llega al trabajo? Llega echando el pericote. Haciendo mal el trabajo, Claro. y si puede robar, va a robar. Exacto. Entonces, ¿te das cuenta? Pero aquí no entienden eso. Aquí no entienden. No quieren entender los señores políticos. Si los señores políticos hicieran buenas leyes, oye, Chile no alcanzamos a ser 20 millones de habitantes. Me parece que somos Casi 19 millones. casi 19. Tacna, Bueno, ahora con el censo sí. que empieza esta semana, Claro. vamos a saber realmente Claro. cuántos somos los Fíjate habitantes. que nosotros no alcanzamos a tener la población de Buenos Aires. Somos un país rico. Tenemos agricultura, tenemos minería, tenemos mar. ¿Ya? Somos un país rico y somos pocos. ¿Cómo deberíamos estar? Tú estás hablando de pensión. Porque la riqueza está en manos Bueno. de los pocos que además Oye, si no no- quieren oye. pagar impuestos. Sí, aparte que son pocos. La minería que antes del cobre, cuando fue previo al 11 de septiembre del 73, el presidente constitucional de la época, Salvador Allende, aprobó la ley de nacionalización del cobre, en ese minuto el cobre pasó a ser chileno en su totalidad. Pero posteriormente, con los gobiernos que vinieron después, el gobierno dictatorial, y después con los gobiernos democráticos, Pero sí, todo el cobre empezó a pasar a manos de privados. Oye. Hoy, más como el 58% o un poco más del cobre está en manos de extranjeros. pero
Pero ahí está. O sea, ya el Oye, cobre no es chileno. pero- ¿Y eso qué implica? Implica que muchos recursos que salen de la mina no son contemplados en la ley del cobre, No. porque no es cobre. Exacto. Se llevan otros materiales. Van una serie de minerales, Exacto. porque además se lo llevan en bruto el mineral. Claro. Entonces, no tenemos una industria ad hoc al cobre. ¿No? Hoy día va a pasar lo mismo con el litio. Pero acuérdate. El litio es el oro blanco como lo fue el salitre. Claro. Nunca se hizo una industria para desarrollar el mineral. Nunca se hizo una industria para desarrollar el salitre. Pero se acuerde, ¿Y qué acuérdate- significó? ¿Qué significó el al final- salitre? ¿Quiénes se hicieron ricos? Los dueños de la salitrera. Exacto. ¿Dónde quedó la pobreza? Acá. Fíjate. Y lo mismo pasa con la Oye, minería. En el cobre, acuérdate que nosotros teníamos la fábrica de todo el tema de. Bueno, en la época previo al Sí. golpe estaba Madeco, Claro, que era una empresa de Corfo, que era claro. el que hacía el alambrón de cobre. Empezó a El hacer. alambre y Ya, estaba Cañería. INACAP, Claro. que era el Instituto Nacional de Capacitación, que era del Estado, pertenecía a Corfo, y ese instituto preparaba a los obreros para darle una profesión. O sea, ya tú no eras un simple picador de piedra, tú eras un estucador. O sea, ya ibas teniendo una especialidad como obrero. ¿Y qué pasó Eras con un INACAP? obrero especializado. ¿Y qué pasó con INACAP? INACAP fue entregado cuando hubo el golpe de Estado a privado, Sí. y hoy día se transformó en una universidad. Claro. Pero ese INACAP se hizo con plata de todos los Exacto. chilenos. Sí, es cierto. Oye, Por nombrarte Mira, algunas de las instituciones oye. que fueron de momento manejadas por el Estado y que hoy están en manos de privados, claro, lo transformaron en una universidad, en un centro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que pagar para ir a por eso clase. digo yo, porque ¿Dónde ese- se especializa oye, el obrero? Oye, ese es el grave problema que tenemos. Claro, creamos universidades. Oye, hasta los partidos políticos, por ahí hay una denuncia que vino el extranjero a... Bueno, a de la hecho, Universidad de Arce. el Partido Comunista tuvo mucho que ver con la Universidad de Arcis, que ya, Exacto. que Bueno. ya no está funcionando, o está funcionando a medias. No, sí, murió. Entonces yo te pregunto esto. Y también ¿Cuál es el- la masonería también Claro. tiene su universidad, la Universidad de la República, Claro, allá entonces, en Santiago. ¿qué es lo que pasó? Claro que crearon universidades. Bien, estábamos todos contentos de crear universidades, va a ver la gente llegar allá. Primero, el señor Lago creó el CAE. Eso significó seguir con la ignorancia. Porque la gente no puede. No puede, con los sueldos que tiene, con las pensiones, no puede estudiar. Entonces tenemos un país que cada día se hunde más en la ignorancia. Y la ignorancia, los jeques son reyes. Y mira, a propósito de lo que tú estás diciendo del CAE, también los expertos economistas están pensando en aumentar el IVA. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, en vez de disminuir el IVA, lo quieren aumentar. Y al final, ¿quién es el que sufre con el alza del IVA? El pobre, El po, pobre. el que vive de un simple sueldo. Porque a ese pobre tenemos que tenerlo en la ignorancia. ¿Y por qué se nos va a poder ir a estudiar? Porque no le va a alcanzar. ¿Ya? Y el otro porcentaje, ¿no es cierto?, es que eso te va a obligar, tú lo dijiste recién, que ese señor para poder sobrevivir, ni siquiera para vivir, para sobrevivir, está obligado a pegarle y pegar la metida de mano. Y ese es el grave problema que tenemos. Tenemos un mundo, ¿no es cierto?, en miseria, viviendo en miseria. ¿Ya? Entonces, mientras tengamos este asunto, no nos vamos a ir. ¿Y qué hacemos? Ayer Aparte de hacer este programa y denunciar. mira, Que es una forma de empezar a abrir conciencia. bueno, Pero ¿qué, ahí qué- está, qué hacemos? Ahí lo que hoy día me dijo un amigo, mira, me dijo, en ustedes está la salvación del país, pero ¿En quién ustedes, los medios de en los comunicación? medios de comunicación, pero cuando los medios de comunicación sean libres y no estén tomados por un grupo, acuérdate que antiguamente no podíais tener más de 2 radios. Hoy día cualquier medio tiene 10, 20 radios. Sí, y hay otro problema.
es que es el ahogamiento de los medios de regiones, Claro, como el diario Longiro, por ejemplo, claro. como la radio en que tú estás permanentemente el día domingo, que se ven ahogados porque la publicidad es la que ayuda a financiar los costos de ese medio. Claro. Pero el gobierno de turno utiliza la plata del Estado para publicitar sus actividades. Cuando digo la plata del Estado, que es la plata de todos nosotros, porque el IVA que usted paga, que yo pago, que pagamos todos nosotros, va a Santiago, Bueno, y ese impuesto IVA lo distribuye después el dueño de la billetera, que es el ministro de Hacienda, y dice, vamos a destinar 1.000 millones para publicidad, 900 millones para la región metropolitana y 100 millones para que se repartan ah, todas las regiones. Bueno. ¿Cuánto le toca al Longino? Con suerte, 1 millón de pesos. un saludo. Ahí está. Y ese es el punto. ¿Cómo tú tienes independencia para informar, para provocar los cambios en la comunidad, Ahí. si no tienes los recursos? Y cuando te llega alguna empresa a ponerte recursos, te dice, ok, yo me pongo con 10 millones, pero usted no me toca a mi empresa. Mira, Usted no puede decir nada contra mí. mira. ¿Qué hace ese pequeño empresario? Dime, pero ¿qué hace ese pequeño empresario? ¿Cuál es la solución? No es la más, la más importante. Es que los medios de comunicación en regiones, no señor, los políticos que quieren una entrevista, paguen. Paguen. Yo te pregunto, ¿por qué un medio de comunicación tiene que estar levantándole la cambucha a cualquier señor? Cuando Bueno. ese señor no trabaja. No trabaja por decir, oye, se que vamos a presentar una ley, cosa de favorecer a este medio de comunicación. Entonces ese señor anda en todos los medios de comunicación. Oye, yo conozco aquí, los concejales andan en todos los medios de comunicación. Yo particularmente no me gusta entrevistar políticos. Oye, y lo más terrible en todo esto que la publicidad la manejan chilenos, ¿Sí? de empresas extranjeras. Claro. Son los peores cuchillos que tenemos. ¿Sí? Porque yo creo que, así como ocurrió con Farca, por ejemplo, Claro. el subordinado era el que quería Claro. mangonear. Oye, y no es Y acá es lo Oye, mismo. no es- Aquí son los subordinados, por ejemplo, de las empresas, las grandes empresas, no voy a poner en detalle cuáles, pero hay las grandes empresas en este país, los encargados de las publicidades, de la difusión, son chilenos. Te voy a- Y quieren de alguna manera partirte, porque ¿cuál es su eficiencia como trabajador? hacer Mire, más. gasté de los 100 millones que usted gasté 50 nomás. Le ahorré 50 millones. Fíjate, yo te voy a contarte algo. Y al final, ¿quién pagó las consecuencias? ¿Te acuerdas cuando llegó Marcos Chileno acá? ¿Sí? Ya. Los dueños venían, claro, tenían contrato para hacer bar, con una serie de cosas. Venían ellos ya listos, oye, el soldador tanto, con lo que ellos pagaban En su país. en su país. Cuando se lo presentaron, estaban todos contentos. Pero era intendente don Alejandro Soria Vara. Y don Alejandro tuvo que llamar, oye, no puede hacerme eso. Porque me está creando un problema con el resto de empresas acá en Iquique. ¿Sabes qué es lo que tuvo que hacer ese señor norteamericano? Ponerle gerente. Parece que los chinitos son buenos para... Oye, y les bajó sueldo. Y la prueba más palpable que al final el dueño prefirió... Bueno, el gerente no era chino, era descendiente Ya, de oye. chino. Si yo me acuerdo quién era. Al final el dueño prefirió dejar votar a la empresa, hagan lo que quieran, y se fue. Y mira cómo terminó Marco Chileno. Bueno, Entonces, los peores cuchillos han sido los mandos medios. creo que hemos sobrepasado un poquito nuestra Sí. media hora, así que nos queda mucho material. No pudo meter ligeramente la... No, no pude meter el dedo en la llaga más a fondo. Más a fondo. Así que, bueno, Alfredo, Pero, gracias por acompañarnos, bueno, por de estar todas acá. maneras, mañana usted sabe que se conmemora el Día de la Mujer. Efectivamente. Y yo Y como buenos hijos, tenemos que tenemos que acordarnos de nuestras madres, aunque no estén vivas. exacto, una oración por ella y, Me parece muy bien. y un abrazo. Y por último, si están lejos, una llamada telefónica. Hoy día hay tantas cosas. Y a las hijas nuestras que son madres también. También. Así que saludo para Para todas, todas ellas, que en la esta pasen muy importante fecha.
porque el futuro... dice que no quiere ser candidato a nada. Pero Adolfo Vargas, gracias por haber compartido. Igualmente, gracias. Hasta la próxima también a ustedes. A Mesa y en la sala de control también, muy amable. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.